Bueno, entonces vamos a ver la multiplicación y división de fracciones. Entonces, la multiplicación. Entonces, primer ejemplo. Entonces, vamos a ver cómo se multiplica fracciones. Entonces, tenemos la siguiente fracción. 5 tercios multiplicado por 2 séptimos. Entonces, si nosotros queremos multiplicar fracciones, lo único que debemos hacer es multiplicar el 5 por el 2 y el 3 por el 7. Entonces, ¿cómo nos quedaría eso? Vamos a colocar acá. Entonces va a ser igual a qué. Entonces va a ser a cinco por 2 y abajito vamos a hacer 3 por 7. Entonces 3 y acá sería el 7. Entonces, ¿a qué es igual eso? Entonces eso sería igual. Entonces 5 por 2 son 10 y 3 por 5 son 21. Entonces esa sería nuestra multiplicación de fracciones. Entonces vamos a hacer otra. Entonces nos ponen a multiplicar. Entonces 12, 12, 12 tercios multiplicado por 5 séptimos. ¿Cómo se hace eso? Entonces ya habíamos dicho que debemos multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Es decir, 12 por 5, acá sería 12 por 5. Recordar siempre que esta linecita va alineada con el igual de acá. Entonces 12 por 5 y abajito sería 3 por 7. Entonces ya sabemos que 3 por 7, eso es 21. Y acá vamos a poner 21 igual a 21. Y 12 por 5, entonces hacemos por acá esa multiplicación. Entonces 5 por 2 son 10, llevo una y 5 por 1 5 y una que llevamos 6. Entonces sería 60. Entonces acá es 60. Entonces la multiplicación nos daría 60 sobre 21. ¿Qué pasa? Nosotros en esta fracción podemos simplificar. ¿Qué es simplificar? Simplificar es reducir la fracción o sea, reducir esa fracción a un número más pequeño. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Entonces acá, nosotros siempre vamos a mirar los números primos, que es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, así sucesivamente. Entonces siempre vamos a empezar por el 2. Entonces vamos a simplificar. Esto se llama simplificar. Entonces vamos a simplificar por el 2. ¿Qué es eso de simplificar? Pues es dividir a ambos lados de la fracción por alguno de estos números. Siempre empezamos por el 2. Entonces acá pondríamos 60 dividido entre 2. Entonces cogemos la primera cifra en la tabla del 2, un número que multiplicado nos dé 6, o sea, aproxime. Entonces sería el 3, 3 por 2 son 6, entonces acá el 6, 6 menos 6 son 0, entonces acá abajo la siguiente cifra, entonces pongo acá el 0. Entonces en la tabla del 2 un número que multiplicado por el 2 me dé 0, sería el 0, entonces 0 por 2 son 0, entonces acá sería 30. Simplificada la fracción, eso nos daría 30. Pero ¿qué sucede? Entonces ahora vamos a dividir ese mismo. Ahora vamos a dividir por el mismo, o sea, 21 dividido entre 2. Entonces, el número que yo escoja acá, debo dividirlo tanto en el numerador, o sea, arriba, y el denominador abajo. Entonces, acá tomamos la primera cifra. Entonces, la tabla 2, un número multiplicado que me dé 1. Perdón, la tabla del 2, un número multiplicado que me dé 2, pues el 1. 1 por 2, 2, y lo restamos, me da 0. Bajo el siguiente y es el 1. Entonces, ¿qué pasa acá? En la tabla del 2
no hay un número que multiplicado me dé 1. El único sería el 0. Entonces, si ponemos acá 0 por 2, sería 0. Entonces, acá pondríamos 0. Restaríamos y 1 menos 0, pues da 1. Entonces, acá me queda un 1 que viene siendo el residuo. ¿Qué significa? Que este número, si yo le pongo acá una comita, le agrego acá un 0, ya puedo seguir dividiendo. O sea que en la tabla del 2 un número multiplicado que me dé 10. Ese sería el 5. 2 por 5 son 10. Y ahora sí podemos restar 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0. Entonces, ¿qué sucede? Acá la división me da un número decimal. Como me da un número decimal, quiere decir que la división no es exacta. Entonces, acá las divisiones deben ser exactas. Entonces, no me sirve el 2. El 2 no me sirve. Entonces, como no me sirve el 2, entonces busco el siguiente número. Para esto también existe el criterio de divisibilidad. ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué nos dice el criterio de divisibilidad del 2? Que yo puedo dividir un número, que esa división me dé exacta, por el 2, si termina en 0 o en número par. Acá el numerador, que es 60, termina en 0, entonces se podría dividir entre 2. Pero el 21 termina en 1 y 1 es un número impar. Entonces, de una vez podríamos haberlo descartado desde el principio con el criterio de divisibilidad del 2. Ahora vamos con el 3. ¿Qué nos dice el criterio de divisibilidad del 3? Que si yo sumo acá, entonces si yo sumo acá 6 más 0 cada cifra, entonces 6 más 0 es 6. ¿6 es múltiplo de 3? Sí, porque 3 por 2 nos da 6. Pues sí, 6 es múltiplo de 3. Ahora 21. 2 más 1, entonces 2 más 1 es 3. Entonces miramos, ¿3 es múltiplo de 3? Sí, porque 3 por 1 es 3. O el mismo 21 tiene un número que es el 7, ¿no? Entonces, efectivamente, podemos hacer la división entre 3. Pues acá 3 dividido en 3. Entonces, 60 dividido entre 3. Entonces, tomo este 6. Entonces, en la tabla del 3 un número multiplicado que me dé 6. El 2, entonces 2 por 3 son 6. Entonces, pongo acá el 6. Restamos 6 menos 6 son 0. Bajo el siguiente 0. Entonces, en la tabla del 3 un número multiplicado que me dé 0. El mismo 0. Entonces, 0 por 3 son 0. Y esto sería 0. Entonces, el número acá sería 20. Entonces, 20. Sobre. Entonces, ahora 21 dividido entre 3. Entonces, en la tabla del 3, un número que me dé 21. Entonces, tenemos el 7. Entonces, 7 por 3 son 21. Y restamos. 1 menos 1 son 0. Y 2 menos 2 son 0. Entonces, el resultado acá es 7. Listo. Entonces, ya lo simplificamos. ¿Cómo sabemos que debemos parar en la simplificación? O sea, que no se puede más. Por ejemplo, acá yo este lo podría dividir entre 2, porque termina en 0. O sea, quiere decir que si yo divido 20 entre 2, me daría que, pues acá sería 1, 1 por 2, 2. Entonces acá sería 0, 0, 0. O sea, que acá sería el 10, ¿no? Entonces, 0 por 2 da 0, entonces 0. Entonces acá, si yo lo simplifico por 2, me daría 10. Pero ¿qué sucede? El 7, en la tabla del 7 no hay ningún número en la tabla del 2 no hay ningún número que me dé 7, que yo al multiplicarlo me dé 7. Solo se aproxima. ¿Quién se aproxima? 6. 3 por 2 son 6 y acá sería 1. Pero ¿qué pasa con ese 1? Es un residuo. Entonces me quiere decir que la división no es exacta. Entonces, como no es exacta, no es por el 2. Y lo mismo sucedería abajo. El 7 yo lo podría dividir entre 7. 7 dividido entre 7, pues eso me da 1, ¿no? Porque 1 por 7, 7. Y acá restamos y esto me daría 0. Entonces podría ser por 7. Pero en 20 no puedo dividir entre 7, porque 20 dividido entre 7 sería 7 por 3 son 21, nos pasamos y sería por 2. Entonces 2 por 7 son 14. Entonces acá restamos, este le presta 1 al 0, este queda convertido en 1. Entonces a 10 le quitamos 4, me daría 6 y a 1 menos 1 me daría 0. Entonces me sigue dando residuo. Entonces, ¿qué significa? Que los únicos que los podrían dividir sería el 7 y el 2, pero
entre ellos no se puede, por el mismo. Entonces, hasta ahí queda mi fracción. Bueno, entonces vamos a mirar la división. Entonces, ¿cómo es la división? Entonces, vamos a poner acá 8 medios dividido en 3 sextos. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Entonces, la división va a ser en cruz. Es decir, este lo vamos a multiplicar por este de acá. Entonces, esto me quedaría igual, pues, igual, trazo acá en mi linecita y ponemos igual a 8 por 6. Entonces, 8 por 6 son 4. Entonces, 8 por 6 son 48. Entonces, acá pondríamos 48. Y acá el siguiente, entonces siempre empezamos por este. Ahora el siguiente, ¿quién sería? El 2 por el 3. Entonces, ese se colocaría acá abajito. Entonces, 2 por, por 3, eso nos da 6. Listo. Bueno, entonces, esa es la división. Entonces, es multiplicar en cruz. Entonces, 8 por 6 y 3 por 2, o 2 por 3. Muy bien, entonces acá resolvimos, da 48 dividido entre 6, o 48 sextos, o 48 sobre 6. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá nos damos cuenta que podemos simplificar. Entonces, ¿por quién podemos simplificar? Entonces, como termina, 48 termina en número par, en 2, y como 6 es un número par, en 2. Entonces, vamos a dividir esos dos números entre 2. Entonces, división entre 2, y acá división entre 2. Entonces voy a poner acá igual sobre, entonces esto quedaría 48 dividido entre 2. Entonces acá tomo el 4. Entonces en la tabla del 2 un número multiplicado que me dé 4, entonces sería el 2. 2 por 2 son 4, restamos, sería 0 bajo el siguiente que sería el 8. Entonces, en la tabla del 2, un número que me dio 8, el 4. Entonces, 4 por 2 son 8. Lo pongo acá abajito, restamos, eso me daría 0. 8 menos 8 es 0. Entonces, ¿cuál es el resultado? Es 24. Entonces, acá vamos a poner 6 dividido entre 2. Entonces, como el de arriba lo divido entre 2, el de abajo también lo debo dividir entre 2. Entonces, en la tabla del 2, un número que me dé 6, que sería el 3. 3 por 2 son 6. Entonces, acá 6 menos 6, 0. Entonces ponemos acá el 3. Listo. Entonces, hasta ahí quedaría con el 2, pero nos damos cuenta que podemos seguir simplificando. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos en la tabla del 3, hay un número que nos da 24, que es el 8. 8 por 3 son 24. Entonces acá uno podría seguir simplificando. Entonces vamos a dividirlo ahora por 3. Entonces dividido entre 3. Entonces, 24 dividido entre 3, eso nos daría, que ya habíamos dicho que era 8. Entonces, 8 por 3 son 24. Entonces, restamos. 4 menos 4 son 0. 2 menos 2 son 0. Entonces, este 8 va acá arribita. Y 3 dividido entre 3, pues es 1, ¿no? Porque 3 por 1 da 3. Y a 3 serían 0. Listo. Entonces, acá es 1. Ahora, algo de las fracciones. Recordar siempre que un número, recordar siempre que este 8 sobre 1 es lo mismo que nosotros decir 8 dividido en 1. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en la tabla del 1, un número que me dé 8, pues el 8. 8 por 1 da 8. Restamos, entonces 8 menos 8 es 0. Entonces, 8 dividido entre 1 es 8. Entonces, acá podemos concluir varias cosas importantes, como las siguientes. Cualquier número que ustedes vean sobre él mismo
me daría igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Si yo pongo acá 150 sobre 150, eso es igual a 1. Ya lo vimos en la división. Entonces, cuando nosotros dividíamos, pues, por ejemplo, 3 sobre 3, eso es igual a 1. Porque si lo hacemos de nuevo acá, sería 3 dividido en 3, 1 por 3, 3 a 3, 0. Entonces, me da igual a 1. Siempre es algo, esa parte siempre es importante recordarlo. Entonces, cuando ustedes vean un número sobre el mismo, eso es 1. Ahora, cualquier número sobre el 1, o sea, que esté dividido en 1, es el mismo. Como en este caso, 8 dividido entre 1 es 8. Entonces, si nosotros tenemos 725 sobre 1, eso es igual a 725. Como también, si ustedes quieren volver un número que no sea fracción a fracción, de este modo, por ejemplo, quiero volver el 15 a fracción. Entonces, 15 es igual a 15 sobre 1. Ya lo volví una fracción. Entonces, los volvemos poniéndolo sobre 1. O sea, nos devolvemos, si uno quiere volverla en fracción. Listo, entonces el resultado de esa división es 8. Entonces, nosotros tenemos acá retomando, nosotros tenemos que 8 dividido entre 8 medios dividido en 3 sextos, eso me da 8. Ese sería nuestro resultado. Entonces, si se puede, simplificamos. Si no se puede, entonces lo dejamos hasta ahí. Entonces, vamos a hacer el último ejercicio. Entonces, tenemos acá 5 medios dividido en 7 tercios. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, vamos a hacer en cruz. Entonces, este por este, entonces 5 por 3 sobre, y ahora este por este, 2 por 7. Entonces, ¿a qué es igual eso? Entonces, 5 por 3, 15. 2 por 7 son 14. Sobre 14. Entonces serían 15 catorceavos. ¿Qué sucede acá? ¿Se puede simplificar? Entonces, no lo podremos simplificar. Primero, entonces miramos. Recordar, primos, 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Así sucesivamente. Entonces, comenzamos por el 2. Por el 2 no se puede porque 15 termina en 5. Entonces, no hay ningún número en la tabla del 2 que nos dé 15 y 5 es impar. Entonces, no se puede. El 14 sí se podría porque 4 es par. En la tabla del 2, el que nos serviría sería el 7. Entonces, por el 2 no es. Entonces lo anulamos. Por el 3, si sumáramos 5 más 1 nos daría 6 y 6 es múltiplo de 3. Y 15 también es múltiplo de 3 porque 3 por 5 da 15. Entonces sí se podría arriba dividirlo entre 3, pero 14 no, porque 4 más 1 nos da 5 y 5 no es múltiplo de 3. Por el 5, por el 5 sí se podría, el 15, 15 dividido entre 5 sería 3, pero 14 no hay ningún número en la tabla del 5 que nos dé 14. Y lo mismo pasaría con el 7. El 7 podríamos dividir al 14, porque 2 por 7 son 14, pero el 15 no lo hay. Entonces, el 11 y el 13 pues no serían, porque ya se pasan, si ustedes se fijan, 11 por 2 son 22, pues ya se pasó del 15 y del 14, entonces no se podría. Entonces, así sucesivamente, eso sería hasta el 7 uno revisar, en este caso. Entonces, como no se puede reducir más, pues se deja hasta aquí. Este sería nuestro resultado.